Buenas tardes. Hoy vamos a terminar ya con el tema relacionado con el flujo alrededor de objetos a bajo número de Reynolds, ¿de acuerdo? Muy brevemente, ayer lo que vimos en concreto es, cómo las ecuaciones que describen el movimiento de fluidos alrededor de objetos se pueden simplificar cuando el número de Reynolds y el número de Reynolds multiplicado por el Strouhal son cantidades pequeñas, ¿de acuerdo? Eso fue lo que vimos ayer y en efecto cuando estos números son pequeñitos, el Reynolds y el Reynolds por el Strouhal, pues entonces toda la parte de la aceleración convectiva y la variación temporal se anulan y las ecuaciones se reducen a las que se denominaban ecuaciones de Stokes, ¿de acuerdo? Donde solamente la parte viscosa tiene importancia y las condiciones de contorno apropiadas, ¿de acuerdo? Muy bien, Stokes resolvió este problema, en concreto para el flujo alrededor de una esfera, como vimos ayer, y obtuvo, ¿vale?, mediante el procedimiento que describimos brevemente, tienen más detalles en las notas, como pueden ver. En definitiva, Stokes fue capaz de resolver el campo de velocidades, que es lo que tenemos aquí, la velocidad radial, ¿de acuerdo?, la velocidad azimutal y el campo de presiones también, y por lo tanto pudo integrar la fuerza que hacía ese flujo con velocidad v a lo largo de la coordenada x, cuánto hacía sobre la esfera. Y obtuvo lo que se conoce hoy en día como la ecuación de Stokes, ¿no?, que es la ley de Stokes. Es que la fuerza de rozamiento que el movimiento de un fluido genera alrededor de una esfera, siempre que el Reynolds y el Reynolds por el Strouhal sean pequeños, pues es proporcional a la viscosidad del fluido, al radio de la esfera, ¿de acuerdo? Viscosidad a radio y a la velocidad relativa del fluido y la esfera, que es v. Hicimos un pequeño ejemplo, introdujimos el coeficiente C sub d, ¿vale? E hicimos un pequeño ejemplo en el cual pues se trataba la velocidad de sedimentación. Lo resolvimos ayer en las notas y aparecieron un tiempo característico y una velocidad característica, ¿de acuerdo? Que era la velocidad de sedimentación y el tiempo en el que se alcanza prácticamente dicha velocidad, y también reconfirmamos bajo qué condiciones esta solución es válida. Y vimos que el experimento sí que se podía, preparar para que el Reynolds fuera pequeño, pero vimos también que si la densidad de la partícula era comparable a la densidad del fluido, no había forma de que Reynolds por Strouhal fuera pequeño. Y eso obligaba a incluir el término, siempre que el Reynolds fuera pequeño, pues obligaba a incluir ¿dónde estoy? Aquí estamos. Pues un término más en las ecuaciones. Bien, hoy vamos a ver, y voy a seguir las notas porque no quiero entrar en los detalles, simplemente comentarles un poco lo que se conoce como la aproximación de Oseen. ¿Qué es la aproximación de Oseen? Bueno, en la solución anterior que nos dio Stokes, pues uno puede comprobar que las hipótesis que uno realizó, es decir, que toda la parte convectiva es siempre despreciable frente a la parte viscosa. Y para ello, con la solución de velocidades que obtuvimos ayer o que se mostraron ayer, uno puede calcular cuánto vale la dirección radial, el término viscoso. ¿De acuerdo? Ese término de aquí, uno opera, ¿de acuerdo? ¿Opera con qué? Pues opera con esta distribución de velocidades, velocidad radial y velocidad azimutal, ¿de acuerdo?, que son la solución de Stokes alrededor de la esfera. Como digo, uno opera y uno encuentra que el término viscoso pues evoluciona de esta forma. Y también uno puede calcular ρ por la componente radial del término convectivo y evoluciona de esta forma. Entonces, lo que uno observa es que, lo que uno observa es que el término viscoso evoluciona a medida que el radio aumenta, a medida que la coordenada radial va aumentando. Fíjense que aquí esto decae como radio a la quinta, decae como radio al cubo. Luego, el término dominante de la parte viscosa, cuando yo hago R muy grande, el término dominante pues resulta ser este de aquí, que es el que más lento decae. Es decir, la parte viscosa, cuando me voy muy lejos, evoluciona en módulo como 2 veces la viscosidad por V
coseno de teta partido por el radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Esa es la parte más lenta en decaer, las otras decaen mucho más rápido. Y si uno analiza lo mismo con la parte viscosa, pues en este primer término, porque hay dos sumandos, aquí tenemos la unidad y este va como r al cuadrado. Luego el término más lento de ese primer sumando, digamos que iría como ρ v al cuadrado coseno al cuadrado de teta, que multiplica a 3r partido por 2 y por el radio al cuadrado, ¿verdad? Los otros términos ya serían productos de ese radio al cuadrado, o bien por r, que dan un r al cubo, o radio al cuadrado por este, que da un r a la quinta, o r a la cuarta, ¿de acuerdo? Y el segundo sumando, sin embargo, aquí tenemos un 1 y un 1, de tal forma que el término que más lento decae de todo este segundo sumando no es más que este de aquí. Es decir, el término que más lento decae sería rho v al cuadrado seno al cuadrado de teta partido por r. El resto ya involucraría productos de 1 por r, que con este r ya serían de orden r al cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Si quieren, aquí tendríamos términos de orden 1 partido por r al cubo, ¿vale? Y de aquí tendríamos términos de orden, hemos dicho 1 partido por r al cuadrado, pues el siguiente va como r al cubo también. Y este es r, y el siguiente ya iría como orden 1 partido por r al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y eso plantea un problema. ¿Por qué? Pues porque la solución de Stokes ha despreciado el término convectivo en todo el dominio, ¿de acuerdo? Sin embargo, a medida que me alejo de la esfera, el término viscoso decae como r al cuadrado y esta parte del término convectivo decae más lento, ¿se dan cuenta? Como 1 partido por r. Eso quiere decir que, disculpen, dado que el término viscoso decae más rápido, ¿vale? Llegará un momento, a un determinado radio, donde ambos términos se hagan del mismo orden. Es decir, donde el término viscoso, voy a escribir aquí encima, ese término viscoso sería el 2 mu v coseno de teta partido por r al cuadrado, se haga del orden del término convectivo que decae más lentamente, que sería rho v al cuadrado por el seno al cuadrado de teta dividido por r. Olvidándonos los doses, los cosenos y los senos, que son magnitudes de orden unidad, eso significa que habrá un radio en el cual la cantidad mu por v partido por ese radio, déjenme llamarlo estrella, sea comparado o comparable al rho por v al cuadrado dividido por ese radio, ¿de acuerdo? Ese radio estrella es aquel en el que esos dos términos se hacen de orden unidad. Y si despejo, de aquí lo que tendré es que una velocidad y la velocidad se me van, que la cantidad mu partido por rho y por v será del orden de ese radio estrella. Si me dejan dividir por el radio de la esfera y por el radio de la esfera, lo que tengo a la izquierda es 2 veces el Reynolds, ¿de acuerdo? Porque el radio es la mitad del diámetro. Olvidándonos del 2, lo que obtenemos de aquí es que ese radio estrella, donde el término convectivo, o a partir del cual el término convectivo sí que se hace importante, dividido por el tamaño de la esfera, pues es del orden de... perdón, esto es el inverso del número de Reynolds. Es del orden del inverso del número de Reynolds, ¿de acuerdo? Donde el número de Reynolds no es más que esta cantidad multiplicado por 2 el radio, ¿de acuerdo? Elevado a la menos 1. Entonces, como estamos suponiendo que en este tipo de flujos el Reynolds siempre es muy pequeño, pues resulta que por lo tanto esta cantidad va a ser siempre grande. Es decir, habrá un momento cuando yo me alejo de la esfera donde a partir de un cierto radio estrella, que es del orden del inverso del Reynolds, cuando lo medimos en unidades del radio de la esfera, ¿verdad? A partir de ahí el término convectivo es importante. Y por tanto, el flujo de Stokes no es válido en distancias muy lejanas de la esfera. No es válido, porque el término convectivo que me proporciona la misma solución de Stokes, que es esta de aquí, pues resulta que se hace incluso más importante que el término viscoso. Por lo tanto, esta aparente paradoja
que por cierto se le denomina paradoja de Stokes, pues fue resuelta, ¿de acuerdo? Fue corregida, si me dejan decirlo así, fue corregida por Oseen, ¿vale? ¿Qué fue lo que hizo Oseen? Pues Oseen se percató de aquello, ¿no? Y lo que dijo es, bueno, hay la ecuación, ¿de acuerdo? Tiene que contener, por lo tanto, al término viscoso, ¿vale? Déjenme pasar a las notas. Debido a que Stokes falla, la ecuación de cantidad de movimiento de Stokes es esta de aquí. Falla cuando R, cuando me alejo de la esfera, cantidad es mayor que un radio R estrella, donde R estrella partido por el radio de la esfera es aproximadamente el inverso del número de Reynolds. Como estas ecuaciones son todas para Reynolds pequeño, esta cantidad es grande. Es decir, cuando yo me alejo suficientemente de la esfera, porque el término convectivo tiene que aparecer. Entonces, en realidad, uno tendría que resolver esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? El término convectivo debe de aparecer. ¿Qué es lo que hizo Oseen? Pues Oseen lo que dijo es, hombre, el término v gradiente de v, si el Reynolds es muy pequeño, tengo que irme muy lejos de la esfera, muy lejos de la esfera, a China, ¿de acuerdo? Y entonces en China el fluido apenas se ha enterado de que la esfera está allí, ¿de acuerdo? De que la esfera está en movimiento, es decir, en la China prácticamente el fluido, digamos, no está perturbado por la presencia de la esfera. Y por lo tanto, él asumió que la velocidad, cuando yo me voy muy lejos, se podría escribir como la velocidad en dirección E sub x, ¿de acuerdo? Déjenme explicarles, déjenme volver aquí al esquemita. Oseen lo que dijo, bueno, cuando yo estoy por aquí lejos, ¿vale? Si quieren en rojo. Cuando yo estoy por aquí lejos, a partir de un cierto R estrella, ¿de acuerdo? Aquí el término convectivo es importante. Y por lo tanto la ecuación de Stokes falla. Pero claro, si estoy lo suficientemente lejos de aquí, lo que estoy viendo es la velocidad sin perturbar. Pues eso es lo que inspiró a Oseen a escribir de forma aproximada el término convectivo. Bueno, si estoy lo suficientemente lejos, entonces yo puedo aproximar el término convectivo de la siguiente forma. En vez de escribir v por el gradiente de la velocidad del fluido, voy a aproximarlo como la velocidad en el infinito, ¿se dan cuenta? Por el gradiente de v. Esto fue lo que hizo Oseen, ¿vale? Aproximar esa parte, ¿vale? De tal forma que el término convectivo pues, se reduce a v por la variación de la velocidad con respecto de x. Y eso le permitió escribir una ecuación que tenía al menos parcialmente en consideración al término convectivo v, la velocidad en el infinito, ¿verdad? Derivada de v con respecto de x, a ver si la escribo bien, eso es, derivada de v con respecto de x, y aquí en la parte derecha menos el gradiente de la presión dinámica más mu por la laplaciana de v. Esta es la contribución, el suponer que lejos la velocidad, prácticamente la velocidad sin perturbar, ¿vale? Y a la solución de esta ecuación se la denomina la solución de Oseen, o la ecuación, más bien a esta es la ecuación de Oseen, ¿vale? De tal forma que, pues nada, Oseen, déjenme borrar aquí primero, eso es, para no ensuciar los apuntes, ¿vale? Muy bien. Voy a borrar también aquí todas las partes añadidas. Ahí vamos. De tal forma que Oseen propuso su ecuación. ¿De acuerdo? Su ecuación es esta de aquí. Donde efectivamente
sustituye la velocidad en el infinito, no su gradiente, sino la velocidad por el valor aproximado de la velocidad sin perturbar, v grande. De tal forma que Oseen pues también resolvió esta ecuación y recalculó el coeficiente de fricción. Y lo que obtuvo Oseen fue una corrección a lo que había obtenido Stokes, ¿de acuerdo? Ahí va. Este era el coeficiente de Stokes y Oseen lo que propuso es la primera corrección con el efecto del número de Reynolds, ¿de acuerdo? Ha habido otros autores, como explica bien aquí en las notas, donde, se han dedicado a incorporar más correcciones en función del número de Reynolds, siempre con número de Reynolds menor o igual que 1. Tienen aquí en el texto algunos de los autores que han encontrado efectos de Reynolds al cuadrado, etc. ¿Vale? Nosotros no vamos a entrar ahí. Lo que sí vamos a entrar es en mirar la gráfica esta en la cual tenemos el C sub D en el eje vertical, aquí, y el número de Reynolds en el eje horizontal. Esta curva, son los datos experimentales, una interpolación a los datos experimentales. Lo que vemos en la línea verde es el C sub D de Stokes, el 24 partido por el número de Reynolds. La escala es log-log, por eso esto se ve como una línea recta, ¿de acuerdo? De pendiente -1. Y hombre, describe bastante bien, ¿vale? Hasta que nos vamos aproximando al Reynolds unidad. Este sería Reynolds unidad. Aquí ya hay ciertas discrepancias, como ven en el eje vertical. Sin embargo, la corrección de Oseen es capaz de seguir, ampliamos aquí, ¿verdad? Es capaz de seguir mejor la curva de los datos experimentales hasta la cantidad de Reynolds unidad que es por aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea que la corrección de Oseen permite mejorar aún más, ¿vale? Bueno, pues con esto ya se cierra el tema de movimientos alrededor de objetos a bajo número de Reynolds, y a partir de esta clase pues ya empezaremos los temarios que conformarán el contenido del segundo parcial, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí lo dejamos.